Bienvenidos a la plática del día de hoy. Bueno, pues como ya les comentábamos a todos, pues septiembre es mes del testamento. Y bueno, pues el día de hoy vamos a arrancar nuestro calendario de cursos con esta plática justamente septiembre, mes del testamento. Y para ello nos acompaña la maestra Rosa María Montiel. Ella es maestra en Derecho Contractual, notaria y registral, egresada de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, generación 2002, adquiriendo el grado el día 11 de octubre del 2018. Es notaria, mediadora, conciliadora, autorizada y certificada por el Poder Judicial del Estado de México, con certificación vigente. Y entre algunos de los cargos gremiales que ha tenido, ha sido presidenta del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México durante el 2021-2022, subtesorera del Consejo Directivo del Colegio Nacional de Notariado Mexicano. También ha sido vocal consejera del Instituto de la Función Registral del Estado de México desde el año 2019 a la fecha. Y bueno, pues es la encargada de darnos esta plática del día de hoy. Maestra, bienvenida en nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca a esta plática que nos va a dar el día de hoy. Cuando guste podemos dar inicio. Muchísimas gracias, licenciada Miriam. Muchas gracias a la Canaco por esta invitación a platicarles de este documento tan importante que es el testamento. Gracias y saludos al presidente José Luis Pedraza por estar interesado en que sus agremiados conozcan del tema, porque un gremio no solamente se ocupa de la actividad económica, sino también de la persona que esté bien en su patrimonio, que esté bien informada para que se pueda gestionar y desarrollar de mejor forma. Muchísimas gracias y pues les pido que cualquier duda o pregunta, con todo gusto, pues lo podemos contestar. Iniciamos con el testamento. ¿Qué es un testamento? En realidad, pues no es otra cosa más que una expresión de voluntad. Nadie sabe ni cuándo ni cómo, pero algún día será nuestro último día de vida, pero esto es una regla general para todos. No importa la edad, no importa si uno está con algún padecimiento, finalmente este último día nadie sabrá cuándo llega. Así es que es mejor estar preparado, pero no preparado para fallecer, más bien estar viviendo bien debido a que estamos en orden en nuestros documentos jurídicos. Pues en un accidente, en un acontecimiento como pues de la naturaleza, por supuesto, como los sismos que tenemos en México, y precisamente septiembre que se ha caracterizado en nuestro país por tener esos sismos tan fuertes que desafortunadamente han llevadose varias vidas, sobre todo en la Ciudad de México, pues por digamos un deslave, algo que uno nunca imagina andando en las carreteras, un viaje de trabajo, de vacaciones, donde vaya toda la familia, y pues la pandemia, que fue un conocimiento nuevo para todos, que podría alcanzar una enfermedad que sabemos que se llevó a miles y miles de personas de todas las edades, condiciones socioeconómicas, de edad, desde el 2020. Según diversas estadísticas, 8 de cada 10 personas fallecen sin otorgar testamento. Esto es una realidad que a pesar de tener desde hace ya 20 años que se cumplen en el año 2023 de la campaña nacional septiembre, mes del testamento, y lo digo porque es nacional, porque fue un esfuerzo de la Secretaría de Gobernación junto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para difundir la importancia de este documento jurídico que finalmente evita gastos, evita conflictos, evita juicios y sobre todo una incertidumbre cuando hay un fallecimiento en casa y más si es el proveedor, papá o mamá, o papá y mamá que dejan a niños solos. Debido a la importancia es que en conjunto se creó desde hace 20 años septiembre, mes del testamento, y que sí ha sido una campaña sumamente exitosa en donde los notarios de todo el país se acuerdan los costos muy reducidos, el 50% casi para el público en general y el 75% para el adulto mayor. Más adelante veremos estos costos y sobre todo el mes del testamento hay muchas pláticas de notarios como la que yo estoy dando para que estén enterados y decidan de mejor forma el momento de
realizarlo. Un testamento no es un formato, un testamento es una plática personal con el notario para que juntos, con esa asesoría, se haga un instrumento lo más perfecto para cada uno de ustedes, que sea cumplible y que le traiga esa tranquilidad. Cada uno tiene una vida distinta, cada uno de nosotros, solteros, casados, por sociedad conyugal, por separación de bienes, con hijos, sin hijos, con padres ya grandes, incluso que pueden habitar en la casa, segundos o terceros matrimonios, hijos fuera del matrimonio. En fin, cada uno tenemos una vida, y un documento de esta naturaleza, pues justo es como se dice comúnmente, es un traje a la medida con una plática con el notario. Pero de eso se trata, para que el día que pues ya no estemos en esta tierra, su documento, su patrimonio, a través del documento que es el testamento, pues se pueda ejecutar conforme a su voluntad, que eso es lo más bonito, la expresión de la voluntad. Hay muchos mitos y falsas creencias alrededor de un testamento. ¿Por qué en México no se hace un testamento? Pues cuando escuchamos o leemos la palabra testamento, se nos viene a la mente opiniones, ideas, en la mayoría erróneas. Estas son las más comunes. Pensamos que solamente son para aquellos enfermos terminales que ya no tienen ninguna esperanza de vida y por lo tanto deben de tomar decisiones acerca del futuro de sus bienes materiales, ¿no? Los que suponemos que ya están cerca de la muerte por una enfermedad y que se deberían de estar preocupando en ese momento. La verdad es que no es adecuado ese momento, y más cuando una persona ya toma medicamento y sobre todo su estado emocional no es el mismo, porque ya es un estado emocional pues ya de emergencia, alterado. Es muy diferente que cuando se está en completo estado normal, con esa conciencia de esa decisión. Creemos que el testamento es solo para aquellas personas que poseen una gran fortuna. Hay todavía la falsa creencia de que al realizar un testamento, el notario cobramos por el número de bienes que se relacionan o por el costo de estos bienes relacionados. De ninguna manera el testamento es un solo precio, y pues no tienen absolutamente nada que ver el costo de esos bienes que se relacionen. Puede ser un costo muy chiquito porque las propiedades pues son pequeñas y no están en una zona con alta plusvalía, o pueden ser propiedades pues de superficies mayores, tal vez edificios en el centro de la ciudad, o pues propiedades de muy alto costo, y no tiene absolutamente nada que ver el costo en un testamento. Entonces, que eso no sea también una justificación para nuestro testamento del costo y lo que se puede llegar a gastar, de ninguna manera. Sentimos miedo porque creemos que hacer un testamento acelerará nuestra muerte o nos predispondrá a ello, ¿no? Porque cuando hablamos de la palabra testamento, siempre la suponemos, siempre se nos viene a la mente, siempre se nos allega la palabra muerte, y pues nadie estamos dispuestos a hablar de nuestra propia muerte. Y es por ello que evitamos esos temas que sabemos que se cumplen con el fallecimiento. Pero esto está muy lejano de ser algo pues justificante, por supuesto. Es tan importante este documento que se puede hacer a partir de los 16 años de edad, y lo mejor es hacerlo a tiempo, no cuando uno ya está muy viejecito, que las emociones y la vulnerabilidad es diferente en la persona justo por la edad. Suponemos que no es necesario hacerlo porque nuestros seres queridos jamás tendrán conflictos entre ellos en la repartición de los bienes materiales. Esto es una idea errónea que se quieren aferrar las personas porque pues a lo mejor tienen 2 hijos y tienen una familia ahorita que están en vida unidos, que no han tenido conflicto por aspectos materiales. Pero pues hay que preguntar en el Poder Judicial cuánto se ocupa en esa acción de sucesorios testamentarios o intestamentarios, sobre todo los intestamentarios, y los conflictos, y en cuánto tiempo se resuelve. Y pues ahí vamos a darnos cuenta que esta familia que pensábamos que no iba a tener conflictos, pues verdaderamente se hace una lucha, y una lucha que finalmente no es el bien material, porque después de tantos años y pagar a los abogados, ya la herencia se pulveriza, y más si fallecen los herederos, como a veces sucede, y empieza una nueva generación el conflicto.
ya propiamente pues no va a ser tan representativa esa herencia, pero lo que sigue en movimiento es ese sentimiento ya de odio que se hizo por tanto conflicto, por tanta falta de aceptación de situaciones emocionales y morales familiares que no tienen que ver propiamente con las patrimoniales, pero todo se revuelve en los juicios familiares y más en los sucesorios. Es un testamento. Nos dice nuestro Código Civil una pues, definición que ahora la vamos a explicar. Es un acto personalísimo, revocable y libre por el que una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es personalísimo porque solo lo puede hacer el interesado o la interesada. No puede ser hecho por alguna otra persona. No se puede hacer a través de un apoderado, ni lo puede hacer una esposa o un esposo en representación de su cónyuge. Es exclusivamente una facultad de la persona. Es revocable porque quien lo hizo en cualquier momento puede dar marcha atrás y dejarlo sin efecto de manera expresa, o bien automáticamente se revoca al redactar un nuevo testamento. La palabra revocable a veces causa ruido pensando que pues nuestros seres queridos o hijos inconformes o esposa podrá revocar nuestra voluntad. No es así, es revocable porque uno mismo al otorgar un testamento, al cambiar de opinión, al actualizar los datos, pues el anterior testamento donde se expresa la voluntad se revoca. Es por ello que es revocable, porque si ya dije algo y lo expresé, es decir, yo ya decidí a quién le voy a dejar una cosa, pero pues luego cambiaron las circunstancias, pues revoco mi voluntad, porque es un documento que así debe de ser, una expresión libre de la voluntad. Entonces, esa es la característica de revocable. Es libre porque si alguien ejerce violencia física o moral para que sea redactado de una forma distinta a la deseada, puede ser nulificado, o bien, si los herederos prueban la existencia de tal violencia, podrá hacer que se declare nulo por un juez. Fíjense, son las características de que se puede llegar a la nulidad del testamento, solo porque se compruebe que sus formalidades no fueron de acuerdo a la ley, es decir, que no se otorgó ante un notario público, que no se expresó en forma libre, que la persona que era, pues fue una suplantación de identidad, que no se explicó con todas las características, la obligación que tienen los notarios de hacerlo. Si falta alguna formalidad, se puede concurrir ante el juez y solo el juez, a través de un juicio, podrá declarar nulo el testamento. Por eso es tan importante que se cumplan con todas estas características, que se haga ante notario y pues es claro lo de la libertad. Nadie que está bajo violencia, que esté aconsejado, presionado, puede hacer su testamento porque ya estamos en contra de una de las características. ¿Qué bienes o derechos se dejan en un testamento? Estamos hablando de todo el patrimonio de una persona. El patrimonio, pues, son aquellos pasivos y aquellos activos. Y dentro de los pasivos, pues, generalmente son los que tenemos en la mente. Son los bienes inmuebles, nuestras casas, departamentos, terrenos, bienes muebles. ¿Qué puede ser? Pues, los vehículos, alhajas, efectos de valor, obras de arte. Pueden ser acciones, ¿no? Son derechos corporativos. Y también aquellos derechos que en vida una persona no resolvió. Por ejemplo, si está todavía encaminada una sucesión de los padres o sucesión de los abuelos, donde ya tenemos reconocidos nuestros derechos hereditarios, pero todavía no concluye ese juicio, esos derechos también se transmiten. Es decir, todo lo que una persona era titular en vida, todo eso se va a transmitir mediante la voluntad de un testamento. Vamos a verlo más adelante en las preguntas comunes, pero eso nada más, el testamento es una expresión de voluntad, de ninguna manera es una transmisión de bienes, sino es una voluntad donde decimos el día que faltemos cómo queremos que quede repartido nuestro patrimonio. Ya después de un fallecimiento tiene que haber las formalidades de una sucesión para que esos beneficiarios adquieran en propiedad lo que se les dejó. Entonces, de esta manera podemos saber que todo se incluye dentro de un testamento. Pero vamos a hablar de las exclusiones. ¿Qué no forma parte de un testamento?
Las cuentas bancarias, las cuentas, pues cuando compramos, adquirimos un producto en el banco, una inversión a plazo, todos esos beneficios a través de instituciones bancarias no forman parte de un testamento, sino de la Ley General de Instituciones y Operaciones de Crédito. Se nombra un beneficiario y es así que ese beneficiario, el día que haya un fallecimiento, se va a presentar a la institución bancaria con su identificación, con su contrato, si lo tiene, donde está designado como beneficiario, por supuesto, y señalando una cuenta bancaria donde le van a transferir los fondos que tenía esa cuenta. Es muy importante que todos nosotros que pues suponemos, y más ustedes que son empresarios, verifiquen en sus bancos si está actualizada su información, su nombre correcto, su RFC, su domicilio, ya sea el fiscal o el domicilio que ustedes hayan dado, que generalmente ya es el fiscal por la comprobación, y el nombre correcto y completo de sus beneficiarios, para que no tengan ellos un problema el día que pues ya se tenga que transmitir esos fondos. Muy importante, en lo personal acabo de ir al banco hace una semana, adquirí un producto y pues ya de default me imprimieron el contrato y veo la parte de beneficiarios y decía no designa beneficiarios, el estado civil estaba mal, la ocupación estaba mal. Entonces mi pregunta es, ¿de dónde sacaron esos datos? Y pues la justificación fue, algunas personas no hacen bien su trabajo y pues así los ponen los datos. Eso es total y absolutamente reprobable y con falta de una gran responsabilidad, lo que conllevaría a no tener beneficiario, pues justamente es eso, no haberlo designado, y entonces ahora sí se necesita un sucesorio para que el albacea es la única persona que va a poder reclamar esos derechos en el banco. Pero ahorita vamos a ver justo una de las funciones del albacea. También en un testamento se pueden incluir las obligaciones. ¿Y qué son estas obligaciones? Pues aquellas acciones que no se van a extinguir con nuestro fallecimiento. Por ejemplo, si en vida solicitamos un crédito o le pedimos prestado dinero al vecino, a un conocido, y le firmamos un contrato de mutuo, le firmamos un pagaré, con el fallecimiento estas obligaciones no se extinguen. Los herederos o beneficiarios, en primer lugar, van a tener que cubrir y saldar estas obligaciones o estas deudas, y el resto del patrimonio pues ya se repartirá conforme al testamento. Entonces es muy, muy importante también tenerlo en cuenta. No nos eximimos por la falta ya de la persona, se tienen que cumplir a través de sus herederos y albacea. También se puede en un testamento pues una gran facultad que es el reconocimiento de un hijo. Si en vida pues no se hizo, generalmente por algún caballero, por supuesto, a través de un testamento, pueden hacer esa declaración. Por supuesto que también tiene ya su regulación una vez que se cause el fallecimiento ante el registro civil y el consentimiento de la persona a quien se le va a reconocer, y si es menor de edad, el consentimiento de la madre, pero se puede hacer esa declaración de reconocimiento de un hijo. ¿Quiénes pueden testar? Todas las personas que cuenten con una identificación en el Estado de México, mayor de 16 años y en pleno uso de sus facultades. Así de simple es otorgar un testamento. No le vamos a requerir más nada más que su identificación oficial vigente y pues que cumpla con esa edad. Por supuesto que va a haber un pequeño interrogatorio, si sabe leer, escribir, firmar, si escucha bien. Y si usted quiere relacionar sus propiedades en un testamento, pues es aconsejable que traiga títulos de propiedad o prediales para establecer correctamente la dirección de los inmuebles. Asimismo, pues actas de registro civil de las personas que quiere dejar beneficiario, únicamente para comprobar que estén correctamente sus nombres. Nada más para eso, pero no es un requisito esencial. No, sino son documentos que los notarios nos allegamos para que el documento pues no tenga, digamos, ningún error en lo posible y sea ejecutable naturalmente.
¿Qué pasaría si ambos padres fallecen y tienen hijos menores de edad? Pues justamente en un testamento para todos aquellos padres que tienen menores de 17 años, 364 días, a través de un testamento se designa un tutor testamentario, que es a la persona que al fallecimiento de ambos padres, pues va a tomar ese lugar propiamente de los padres, porque los menores van a estar bajo su guarda y custodia y van a administrar los bienes que les hayan dejado a esos menores. Eso es un tutor testamentario, es una gran facultad a través de un testamento. ¿Qué pasa si no se, bueno, más bien qué pasa, como dice la pregunta, si fallecen ambos padres? Pues resulta que el Código Civil en el Estado de México dice que ejercerán la patria potestad los abuelos. Y entonces a los abuelos les dejamos esa gran encomienda, incertidumbre y pues situación incómoda. ¿Qué tal si los dos abuelos, los paternos y los maternos, desean pues quedarse con los nietos? Estarían también en un conflicto y sería por decisión judicial quiénes serían las personas idóneas para que se encargaran de los menores. O finalmente a veces los abuelos pues tampoco son las personas idóneas por la edad, ya por pues enfermedades, por la distancia en la que pueden habitar y por muchas situaciones. Entonces, a través de un testamento, pues nosotros elegimos quién es la mejor opción en caso de que papá y mamá falten. Si falta papá, únicamente mamá queda en ejercicio de la patria potestad solita. Si falta mamá, pues papá quedará solito en ejercicio de la patria potestad. Esto entra en función cuando faltan los dos. Personas que se nombran en un testamento, pues va a estar el testador o la testadora, así se va a llamar la persona que otorgue su testamento. Va a nombrar a los herederos y o legatarios. Los herederos son aquellas personas que van a recibir, digamos que a título universal, todo lo que la persona tenía en vida, va a recibirlo así, esos herederos. Y los legatarios significa el nombramiento de una persona que va a recibir algo en específico. Un ejemplo es, nombro como herederos universales a mis hijos por partes iguales. Y a mi esposo le lego la casa donde actualmente vivimos. O sea, todos mis demás bienes, todo van a ser para mis hijos. No lo tengo que redactar, sino en su momento se comprobará qué bienes tengo y serán para ellos. Y el legado, repito, es algo para alguien en específico. En este caso di el ejemplo de que una casa con tales características, bueno, en tal ubicación, va a ser para mi esposo, entonces él totalmente pues va a quedar excluido de todo lo demás porque pues a él le tocó algo para alguien en específico. Pero otro ejemplo es, se hereda muchas veces a los hijos y al esposo como herederos, y un legado puede ser el piano al nieto, las joyas a las nietas, ¿no? Algo para alguien en específico. Los herederos y los legatarios sustitutos. Es una figura pues muy importante porque lo que se trata de un testamento es que nos expresemos y que encaucemos en lo mayor posible saber quiénes van a disfrutar de nuestro patrimonio. Entonces, si llegara a fallecer un heredero antes, digamos, pues en un accidente, en una enfermedad, alguien que ya hayamos nombrado en nuestro testamento, y fallece, pues entonces, y no cambiamos nuestro testamento porque no lo actualizamos, tuvimos la oportunidad, pero si no lo hicimos, pues va a aparecer ahí su nombre como heredero, pero pues ya está fallecido. Entonces, ¿quiénes reciben en ese lugar? Para eso son los herederos sustitutos. Solo para ello, no se vaya a confundir como una serie de sucesos a cumplir, que yo heredo a mi hijo y que mi hijo, si nombro como heredero sustituto a mi nieto, que mi hijo tiene la obligación de darle todo el patrimonio que heredó de mí a mi nieto. No, simplemente el nieto, si está nombrado como heredero sustituto y el padre fallece antes o en el mismo momento que el testador, digamos, en un accidente, es cuando va a recibir esa porción. Porque si sucede lo que naturalmente esperamos, que el padre, el testador, digamos, el abuelo fallece, quien heredó al hijo, pues ya el hijo ya decidirá qué va a hacer con ese patrimonio, si lo vende, si hace lo que quiera, y si en su momento hereda o transmite en vida a través de una donación a sus hijos.
El albacea es una persona que ocupa un cargo muy, pero muy importante dentro de una sucesión y que el testador lo nombra en un testamento. Es un cargo honorífico, pues no siquiera se le pide permiso, ¿no? No tiene que estar presente en el testamento. Simplemente la persona lo designa como un cargo de confianza, generalmente es de familia, es lo que se recomienda, no terceras personas que uno pueda pensar que puede poner algo de orden o era una persona respetable para los hijos y seguramente van a acatar situaciones. Pues la verdad es que no es así, se empodera a una persona y esa persona que es el albacea puede llegar a cobrar hasta el 2% de la masa hereditaria y finalmente pues no es heredero, entonces creo que lo correspondiente es que alguno de los nombrados como herederos también se le otorgue el cargo del albacea, ya sea esposa o esposo, los hijos, y pues la elección de un albacea debe de ser muy importante en su reflexión. Aquella persona que tenga pues algunos conocimientos, disponga de tiempo, pero sobre todo tenga también pues una situación de mayor armonía entre toda la familia, pues porque va a haber un llamamiento cuando haya un fallecimiento, entrega de documentación y un seguimiento. El albacea se va a convertir en el liquidador del patrimonio, pues porque lo va a repartir de acuerdo al testamento, no como él quiera. Todo es conforme a la disposición testamentaria. El albacea no puede vender, no puede hipotecar algún bien de la sucesión, salvo por necesidad y con la comparecencia de todos los herederos. Si no, no se puede de forma natural, habría que solicitar una autorización judicial para que el albacea, pues acreditando esa necesidad de vender o de hipotecar un bien, lo pueda realizar. Si no, no puede. Es un administrador nada más quien se encargará del mantenimiento de las propiedades, de los pagos de impuestos, por supuesto. Si el bien de una persona fallecida o esta persona tenían un juicio en marcha, el albacea es el que le puede dar seguimiento, es la única persona que estaría, digamos, con facultades de personalidad, que así se llama la facultad para que permitan hacer algo a nombre de alguien. Y también, pues, lo más complicado para un albacea es que se convierte en un obligado responsable frente a la autoridad fiscal. Si la persona que falleció era un empresario, estaba dado de alta con actividad empresarial, pues hay que seguir, después del fallecimiento, hay que seguir pagando y haciendo sus declaraciones, pagando impuestos y hacer sus declaraciones. El albacea tiene la obligación de dar aviso de la iniciación de la sucesión hasta la liquidación de la sucesión para poder dar de baja el RFC y concluir ya ese aspecto fiscal. Todo esto es obligación del albacea. Por eso se recomienda que se solicite una opinión de cumplimiento para conocer la situación fiscal de la persona y se tenga su constancia de situación fiscal. Estoy hablando de la persona que falleció, para que el albacea pueda tener una mejor representación con conocimiento, porque si no se puede llegar a caer en sanciones importantes, porque pues al aceptar un cargo de albacea, también acepta estas responsabilidades que en la mayoría de los casos no se conocen. También la facultad que puede pues, percibir el 2% del patrimonio inventariado, porque es un trabajo, finalmente va a disponer de tiempo y de recursos para poder llevar a cabo la encomienda de hacer cumplir con el testamento. El tutor testamentario, ya lo comentamos, la persona designada por papá y pues en conjunto debería de ser por mamá en su propio testamento, en caso de que no estén los dos, quien quedaría al cuidado y cargo de sus hijos. Y el curador también solamente se da en caso de menores de edad. Cuando existe un tutor, va a haber un curador. El curador es un vigilante del tutor para que administre correctamente los bienes. El curador pues no tendría injerencia en el cuidado y protección en la vida cotidiana de los hijos menores, sino el curador únicamente pues le va a pedir cuentas y estar al pendiente de la buena administración que el tutor le dé a los bienes de los menores, en tanto pues estos cumplan
18 años de edad. A los 18 años de edad, en automático, se termina ese cargo de tutor y curador, al igual que a los 18 años de edad, los padres dejamos de ejercer la patria potestad de los hijos y ellos ya tienen capacidad de ejercicio, que quiere decir que por sí mismos ellos van a ejercer sus derechos y sus obligaciones. La forma de redactar un testamento es a título universal, por legado o relacionado, pues en una forma mixta, ¿no? Esto es lo común. A título universal es cuando una persona dispone absolutamente de su patrimonio y dice lo siguiente: respecto de todos mis bienes, derechos, obligaciones que tenga y pueda llegar a tener al momento de mi fallecimiento, nombro, por decirlo así, como heredero universal a mi esposo y como herederos sustitutos a mis hijos, quienes adquirirán en partes iguales. La redacción que he usado en estos momentos es a título universal. No hay un listado o una relación de bienes, sino todo lo que se llegue a tener. Porque lo importante de otorgar un testamento no es los bienes, sino las personas a quien vamos a designar. O por legado o relacionado. Ahí sí la persona, generalmente quienes piensan que ya su patrimonio no va a ser tan movible, ¿no? Que ya los bienes inmuebles o los derechos que tienen, pues ya son como más estables o ya tienen destinado los bienes a ciertas personas, lo hacen por legados o relacionado. Esto es así: la casa ubicada en tal, incluso con el menaje de casa, pues para tal persona, ¿no? El departamento ubicado tal para tal persona. El terreno ubicado tal, recibirán en copropiedad tales personas. Mis efectos personales, mis efectos de valor y alhajas, pues lo recibirán tales personas. Agregando que todo lo que no se ha incluido en el testamento y que se llegue a tener al momento del fallecimiento, porque realmente las personas tenemos pues muchas cosas, entonces se establece de quiénes van a recibir todo ello. Esa es la forma, y pues la mixta, ¿no? Se puede decir que todo mi patrimonio para mis hijos, pero dejo el carro de colección o le dejo a mi hermano. Es el momento también adecuado de regular algo que pues, sigue el nombre o el sobrino o el hermano, y acá está nuestro nombre. Bueno, pues es momento de asegurarle y no dejarle esa complicación. Podemos dejarlo en legados, esa propiedad. No sé si mi sonido se escucha bien, porque tengo un anuncio de que el internet no estaba en las mejores condiciones. No los escucho, espero que sí. Bueno, continuamos. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Pues porque otorgamos nuestra voluntad. Es lo más bonito que tenemos el ser humano, la facultad de expresarnos. Y realmente nos gusta hacerlo, y a las personas les gusta que nos expresemos en todos los sentidos, que no adivinemos el estado de ánimo de una persona, su silencio, su enojo, sino saber qué es lo que sucede. El testamento es una especie realmente de este tipo de decisiones que hacemos todos los días. Es expresar nuestra voluntad. No esperar ni dejar que si no lo hacemos en tiempo y en forma, el Código Civil va a designar la forma y las porciones que van a recibir nuestros parientes o esposa o esposo. Y seguramente no es la forma en que nosotros lo hubiéramos querido realizar. Es una protección al patrimonio, porque realmente se hacen muchos gastos cuando es una sucesión intestamentaria, porque generalmente se busca un abogado litigante que lo lleve en un juzgado, el cual deben de estar representados a través de un abogado. Los abogados, si llegan a cobrar hasta un 30% de la masa hereditaria, sobre todo cuando hay conflictos, y realmente pues todo eso va en demérito de ese patrimonio que nos costó tanto trabajo hacerlo o mantenerlo. Hay muchas casas abandonadas que se ven muy bonitas, y atrás de ese abandono
es un juicio de años y años en el juzgado donde pues ya no se tiene ni dinero para continuar, nadie puede disponer de los bienes ni disfrutarlos. Es un acto de responsabilidad y amor a nuestros seres queridos, ¿no? Eso es algo muy bonito, muy romántico que se toma de tema en el testamento, por supuesto, porque al sentir esa responsabilidad de protección a nuestros familiares, los bienes, ahora sí que se quedan aquí, todos nos vamos a ir, pero las cosas materiales y físicas permanecen. Entonces es mejor en ese acto de responsabilidad hacer un testamento y no dejar tanta incertidumbre cuando faltemos. Es amor a nuestros seres queridos porque vamos a permitir que ellos reciban con mayor naturalidad, sin tantas complicaciones como lo puede ser un sucesorio intestamentario. Y más ustedes como empresarios, saber la situación de reflexión de ustedes en una reflexión para comentarla y mencionar incluso en un testamento se puede una albacea especial para que se encargue del negocio, alguien que sepa del negocio, que finalmente lo transmita a los herederos, pero que tome las riendas en un principio, ¿no? Para no dejar con esta total incertidumbre a todos los pues colaboradores, trabajadores, proveedores, todo lo que puede suceder cuando un empresario falta. ¿Es necesario los testigos en el otorgamiento de un testamento? Pues la respuesta es no. El testador podrá decidir otorgarlo solo ante el notario público, circunstancia que se hará constar en el documento, salvo que se trate de testamento otorgado por persona que no sabe o no puede firmar, que es sorda, invidente o no pueda leer los que necesariamente requieran de la presencia de dos testigos. Solamente bajo esa circunstancia es que se van a necesitar testigos, si no, de ninguna manera es necesario. Las preguntas frecuentes, si ustedes me lo permiten o quieren hacer preguntas en vivo, está bien, si no me doy a la tarea de leer lo que frecuentemente preguntan en estos casos. ¿Puedo dejar como heredero a mis hijos menores de edad? Por supuesto. Una persona es capaz de ser heredera incluso desde que está en el vientre, aunque suene un poco raro, esa es la realidad, y es una persona que está sujeta de esos derechos y cuando nace pasando las 24 horas o está registrado, pues ya plenamente puede en su favor recibir esta herencia. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Sí, los padres nombran como herederos a sus hijos. ¿Y qué pasa si fallecen los padres? Justo quienes tendrán que representarlos en un juzgado, porque en el Estado de México no se pueden llevar sucesorios testamentarios, tampoco intestamentarios, cuando hay menores de edad. Siempre forzosamente se van a llevar ante un juez, en tanto ellos pues tengan los 18 años. Y es así que en el juzgado se les nombrará un tutor, si no es que ya lo nombraron y se acepta en el testamento. Y son ellos, los tutores, quienes van a representar a los menores. Cuando se termine el trámite sucesorio, acudirán ante notario para hacer las escrituras de adjudicación por herencia, que son las escrituras ya de propiedad a nombre de los menores, simple y sencillamente que esos tutores van a representarlo en las firmas, en los pagos de impuestos y derechos, pero las propiedades son absolutamente de los menores. Los menores por sí solos no podrán vender ni hipotecar, por supuesto, disfrutar del bien sí, pero no ejercer ninguna transmisión o compromiso sobre la propiedad, esto es hasta los 18 años. O si se hizo un testamento con una condición de temporalidad para los herederos, que se puede, pues ya hasta la edad que lo permita el propio documento es que podrán vender o hipotecar. Pero claro que los propietarios de un bien pueden ser menores de edad. Si ya estipulé en mi testamento los bienes que a cada uno de mis herederos le corresponden, ¿puedo venderlos? Por supuesto.
esto que quede muy claro, un testamento es una expresión de voluntad, nada más. Es un documento jurídico, sí, pero que no tiene efectos jurídicos. El efecto nace con el fallecimiento de la persona y con el trámite sucesorio. En vida, aunque ya haya otorgado testamento y lo haya hecho por legado o relacionado, pues puedo vender, hipotecar, incluso transmitir a los propios herederos, pero pues ya en vida, que se llama donación, es una transmisión ya de propiedad que, a diferencia del testamento, es una voluntad, y ellos, los beneficiarios, tendrán que pues hacer lo propio para tener sus escrituras. La donación es algo que se materializa en el presente, pero por supuesto que puedo vender todo mi patrimonio. Que quede claro que un testamento no es un acto en el que se transmite una propiedad, simple y sencillamente es un acto de voluntad. 3. Si deseo modificar mi testamento, ¿lo debo de hacer con el mismo notario que otorgué el primero? No, el testamento lo puede hacer con quien sea en cualquier parte de la República Mexicana, con el notario que sea. Las formalidades son las mismas, se otorga ante notario, y ese notario debemos de inscribirlo, dar aviso en el Archivo General de Notarías del Estado donde se otorgó, en el Estado de México, por supuesto, el Archivo General de Notarías del Estado de México, y ahí se guarda esa base de datos permanente para que el día que haya un fallecimiento ya se tenga la certeza y seguridad a través de una certificación que es el último testamento otorgado, porque pues la persona puede otorgar cuantos testamentos quiera en su vida. El último otorgado es el que tiene ya la fuerza, el que se debe de cumplir. ¿Debo de compartir a mi familia o beneficiarios que hice mi testamento y darles una copia? No necesariamente es benéfico para que ya no tengan la incertidumbre de saber que no hubo testamento, pero si ustedes lo consideran que el comportamiento puede cambiar o ustedes no quieren dar a conocer algo que posteriormente lo puedan modificar como es la voluntad, no es necesario que lo den a conocer. Tal vez sí, la noticia de que han otorgado testamento, lo hicieron con determinado notario y les gustaría que cuando falten, pues concurrieran con ese notario a realizar los trámites. Una información corta, sin más detalle, o bien pueden hacerlo plenamente detallado, a sabiendas de que pues ya es la decisión de ustedes y es la que se tiene que cumplir. Con lo estipulado en el testamento, ¿ya los herederos serán dueños de los bienes? Ya lo había comentado, de ninguna manera. Un testamento no es un documento en donde se transmite la propiedad. Es un documento únicamente en el que se expresa el deseo o la voluntad de cómo van a quedar los bienes y los derechos y las obligaciones para después del fallecimiento, para que ellos, los herederos, hagan su trámite sucesorio y concurran ante notario a hacer sus escrituras. En ese momento es cuando ya se formaliza y se convierten en propietarios. Antes no se pueden ni tienen ningún derecho beneficiarios, ni se pueden ostentar como un albacea y representante de los padres, de ninguna manera. Esto es una vez que ocurra el fallecimiento. ¿Cuántas veces puedo modificar mi testamento? Todas las veces que desee la persona, porque obviamente la circunstancia en la que se otorga el testamento es en el presente, con las personas que tenemos en nuestra vida, con el patrimonio que tenemos presente, aunque no necesariamente, pero es lo que pues digamos que la situación de plática para que se otorgue de esa manera. Pero con el transcurso del tiempo, pues la vida cambia. Hay personas que mencionamos en el testamento que ya fallecieron, tal vez mencionamos a nuestros padres, porque en ese momento éramos solteros y pues pensamos responsablemente en que si falta algo, pues quién mejor que quien me ha dado los bienes o quien consideramos nosotros que se debe de quedar con nuestro patrimonio, pues los padres, pero a lo mejor ya no están tiempo después, entonces modificamos nuestro testamento. A lo mejor cuando lo hicimos estábamos casados y ahora ya estamos divorciados. A lo mejor nada más contemplamos a 2 hijos y ya tenemos más. A lo mejor ya queremos contemplar a los nietos. En fin, las circunstancias cambian. Incluso a lo mejor queremos ya desheredar, y a lo que me refiero es cambiar nuestra voluntad respecto de un hijo beneficiario heredero por un comportamiento inadecuado con nosotros, con nuestros padres, o en su vida que
creemos que realmente los bienes los va a desperdiciar en absoluto y pues no queremos conflictuar a los demás hermanos. El día que faltemos, pues lo podemos excluir y protegerlo de otra manera, pero ya no en un testamento. En fin, la actualización está todo el tiempo y es así que podemos otorgar cuantos testamentos querramos, siempre y cuando sea en tiempo y en forma. En tiempo significa una persona con pleno uso de sus capacidades y en forma ante notario público. No hay manera de que se obligue a cumplir una voluntad legalmente a través de otro medio de otorgarlo, por ejemplo, una videograbación, por ejemplo, pues un documento con 2 testigos, etcétera. Eso no tiene ningún efecto jurídico para un cumplimiento de una voluntad, únicamente testamento público ante notario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de verificar bajo nuestra responsabilidad la identidad, la capacidad y la voluntad de la persona, justo para crear un documento que sea eficaz, que sea cumplible. Cuentas 7. Si quiero dejar mis propiedades a mis hijos, pero no quiero que los vendan o los hipotequen cuando me muera, ¿qué puedo hacer? Esta es una preocupación común entre las personas que pues si yo me muero, tal vez los hijos se encuentren a una pareja que no tenga buenas influencias o buenas intenciones y venda las propiedades o etcétera. Bueno, se pueden poner condiciones. Las condiciones se recomienda que siempre sean con objetividad y cumplibles. Y una de ellas puede ser que los hijos no puedan disponer por venta o hipoteca hasta en tanto cumplan, digamos, 25 años de edad. Entonces, quiere decir que si lamentablemente fallecemos y los dejamos jóvenes, pues a los 18 años, de todas maneras, sí podrán hacer su trámite de adjudicación, ellos serán los propietarios, pero no tendrán la facultad de poder vender o hipotecar. Esto lo va a decir la propia escritura de adjudicación y va a estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad o Instituto de la Función Registral para que se tome en cuenta esa circunstancia. Entonces, claro que podemos proteger el patrimonio con esas condicionantes. ¿Cómo sé que mis herederos van a respetar mi voluntad expresada en el testamento? Esto no hay una garantía. Haya o no haya testamento, cuando hay personas malintencionadas o conflictos familiares, es posible que, aunque esté el testamento, repito, que no concurran a aceptar la herencia, que no estén de acuerdo con el inventario y que tengan una serie de conflictos. Esto no es una garantía, pero porque tenemos esa facultad todos los ciudadanos de concurrir con las autoridades judiciales cuando creemos que tenemos, que se nos han afectado nuestros derechos. Entonces, no hay una garantía, pero lo que sí hay una garantía es que cuando un testamento está bien hecho, pues se va finalmente a llevar a cabo, porque la autoridad va a resolver conforme los beneficiarios herederos, el albacea, promuevan. Y aunque haya uno inconforme que alegue a cierta circunstancia, pues el resultado va a ser que nunca se acreditó esa situación y va a caminar, nada más que pues con ese entorpecimiento de tener gastos innecesarios. ¿Por qué? Pues porque, repito, todos los herederos podrían inconformarse de alguna manera, pero sí tienen que tener la seguridad y la certeza de que habiendo un testamento y expresándose de acuerdo y claramente su voluntad, son mínimas las situaciones en que este testamento termina en un juzgado, mínimas las situaciones. ¿Puedo hacer testamento aunque el único bien que tenga todavía no lo termine de pagar? Por supuesto, esto no es un impedimento, ya que aunque todavía no termine de pagar su inmueble, recuerden que ya es su inmueble porque en esa escritura firmaron 2 actos jurídicos. 1, la compraventa, y 2, el crédito con alguna institución bancaria o una institución de vivienda, como puede ser Infonavit o Foviste, pues tal vez 15, 20, 25 años. La propiedad es de ustedes. Ustedes tienen el derecho de tener sus escrituras, porque el papel como tal, donde se consigna
ese derecho, pues no es que tenga la validez, tiene la información, pero esa información también la tiene el notario, también la tiene el registro público de la propiedad, donde se pueden sacar copias. Entonces se tiene una mala creencia de que no recogí mis escrituras, pues porque no tengo derecho a ellas, porque todavía se encuentra hipotecada en favor de otra institución, ¿no? Hay que tener sus escrituras y la casa es de ustedes, nada más que todavía falta de pagar. Y bueno, la noticia es que cuando hay un fallecimiento, incluso hay un seguro de vida que da el banco, la institución bancaria, Infonavit, Fobiste, me supongo que también ISFAM y muchas instituciones de crédito. Entonces, cuando hay un fallecimiento, ya la póliza que adquirió la propia institución, pues va a quedar pagada esa casa y entonces quedaría intestada. Entonces, sí, por supuesto que se puede otorgar testamento, aunque todavía no hemos terminado de pagar nuestra propiedad, finalmente es de nosotros y nosotros vamos a decidir. Se puede otorgar testamento aunque no tengamos regularizadas nuestras propiedades, sí, porque pues lo mismo que nosotros tenemos ahora es lo que vamos a transmitir. Si ahorita pues no tenemos escrituras, nomás tenemos la posesión, nomás lo demuestro con contrato privado, es decir, tengo una vida jurídica en documentos irregular, lo mismo que yo tengo irregular es lo que voy a transmitir, pero pues hay que manifestar quiénes van a ser los beneficiarios de toda esa vida irregular. Ellos ya se encargarán de regularizarlo para adjudicarse debidamente. No es lo propio, pues, ni lo debido, ¿no? Digamos que heredar problemas, pero claro, eso no es un impedimento para dejar de hacer nuestro testamento. Si estoy casada por sociedad conyugal, bienes mancomunados, pero los bienes no están a mi nombre, ¿debo otorgar testamento? Por supuesto. La mayoría de las personas piensan que en las escrituras únicamente aparece el nombre del esposo o de la esposa, pues como que no tienen derechos y por lo tanto ni siquiera tienen la intención de otorgar su testamento. Pero es muy, muy importante que cuando uno se encuentra casado por sociedad conyugal y esos bienes forman parte de la sociedad conyugal, ¿por qué? Porque se adquirieron durante el matrimonio por compraventa, digamos, es el 50 y el 50%. Entonces, si el titular que aparece en las escrituras es el único que otorga testamento y esposo o esposa, cónyuge, no otorga testamento porque no lo considero necesario, pues resulta que el 50% queda intestado y entonces ya el ánimo de no dejar problemas, de no hacer gastos, de no dejar incertidumbre, se rompe totalmente. ¿Por qué? Porque nada más el 50% de la propiedad sí está testado, sí va a llevar un procedimiento para adjudicación y el otro 50% del cónyuge que no aparece su nombre, pero por la sociedad conyugal tiene derecho al 50%, pues no dejó testamento, entonces a lo mejor ya van a ser para 3 o 4 hijos, incluso para el esposo fallecido y se hace un gasto y una situación problemática. Por eso es una recomendación absoluta. Si se está casado en sociedad conyugal, los dos que comparezcan a otorgar su testamento. Cada quien tendrá su testamento. Recuerden que es un acto personalísimo, pero ya el patrimonio en conjunto, cuando falte uno, pues ya está saldado por la voluntad de las dos partes en común. Porque es totalmente erróneo que si fallece esposo, pues la esposa como que absorbe en automático todo. De ninguna manera, cada quien tiene sus derechos y quedan intestados y cada quien tiene el derecho a disponer de esos derechos por separado. Es obligación heredar a mis hijos, aunque no se hayan portado bien conmigo, ni me visiten, ni me apoyen. No tenemos ninguna obligación para los hijos. Tenemos la obligación de los alimentos, todas las personas. ¿Con quiénes? Con hijos menores de edad o mayores que todavía estudian, con nuestros esposos o esposas, si dependen de nosotros, con nuestros padres o abuelos, si dependen económicamente de nosotros. Entonces no es que cuando los apoyamos, les damos su dinero a nuestros padres, no es que seamos buenos hijos, estamos realmente cumpliendo con esa obligación legal. Es la obligación de los alimentos. La palabra alimentos en términos jurídicos no solamente es la comida, lo necesario para tener una alimentación. Las palabras alimentos son 6 conceptos que debemos de cubrir a quienes estamos obligados. Es alimentación, es vestido, es vivienda, es salud,
Es estudios cuando estudian y es esparcimiento en la medida en que tengamos dinero. Entonces, todos somos libres de otorgar nuestra voluntad y decidir a quién le vamos a dejar esos beneficios. Sin embargo, hay que cuidar que pues, estas personas con las que estemos obligados también los consideremos dentro del testamento, porque si no es así, ellos tienen todo el derecho de reclamar y pues irse a un juicio y ese testamento se va a llamar, pues más bien se va a hacer inoficioso. ¿Por qué? Porque no consideramos a personas que teníamos que tener incluidas porque es nuestra obligación. Fuera de esa situación, ¿no? Pues podemos dejar a quien querramos, a la persona, ya sea que no queremos a los hijos porque pues ya sabemos la situación tan difícil que a veces en familia se puedan presentar, pero tenemos otros seres queridos, hermanos, sobrinos, incluso personal de servicio que se vuelven como familia. Esas personas, de acuerdo a las leyes fiscales, federales, hasta el día de hoy, no van a tener que pagar un impuesto por recibir esa herencia. Únicamente cuando se hacen las escrituras, si les dejamos un bien inmueble, pues el famoso traslado de dominio, que se llama impuesto sobre la renta por adquisición, y se paga en tesorería como parte de los gastos de una escrituración. Entonces, tenemos la libertad absoluta de heredar a quien queramos. Y aquellas personas, porque sí existen, que no tienen pues descendencia, no tienen cónyuges o familia cercana, podemos heredar a instituciones de beneficencia, acreditar que está pues como una investigación, ¿no? Que está formalmente constituida y que tiene el objeto que nosotros queremos, como puede ser una institución dedicada al cuidado de niñas violentadas, ¿no? Por ejemplo, a los animales, al medio ambiente. Si somos apasionados de esas situaciones, podemos beneficiar gratamente con un testamento, ¿no? A la UNICEF también, que se encargue de ver por los niños. Es decir, podemos heredar a quien querramos. Tengo un solo bien y lo quiero dejar a todos mis hijos. ¿Cómo debo redactar mi testamento para que no tengan problemas? Esto es una situación muy recurrente y muy válida, la intención de que no quieren excluir a nadie, por supuesto, pero saben que pues ahora sí que varios hijos, 3, 4, 5, 6, 10, etcétera, pues es muy difícil que disfruten en armonía de un solo bien y que a la larga es problema. Entonces, sí, lo puede dejar en copropiedad por partes iguales, disponiendo que, pues, para que no tengan conflicto entre ellos, se haga un avalúo y si alguien desea de los hijos adquirir la propiedad en exclusivo, le pague a sus hermanos pues el costo de que le corresponde de su herencia, o bien que se venda a terceras personas y el producto ya de esa venta se reparte en partes iguales. De esa manera vamos a garantizar que cada uno de nuestros hijos va a gozar de pues el pequeño o gran beneficio que les dejemos sin conflictos, porque tratar de conservar un bien por ese cariño de donde se obtuvo, tal vez de la familia, pues ya de hace tiempo, de bisabuelos que vienen conservando una propiedad, de abuelos o nuestros mismos padres, quererla conservar siempre es conflicto, porque una cosa no puede ser dueña y que mande sobre esa cosa 3, 4, 5 personas en el tema de impuesto, de convivencia, de mantenimiento de la casa. Cuando falten los hijos ya sería lidiar los nietos con más bien los sobrinos con los tíos, y se hace un problema y luego ya empiezan a construir un cuarto arriba y dicen que es independiente, se creen con derechos. Realmente lo idóneo cuando se cuenta con un bien es sí, ponerlo a la venta y que cada quien disfrute, porque de eso se trata también, esa responsabilidad y amor a la familia, de hacer un documento idóneo para no producir la separación familiar. Para otorgar un testamento debo llevar mis escrituras o documentos de propiedad, ¿no? Si ustedes lo van a relacionar, es bueno porque ahí vamos a sacar información y porque esta información se la vamos a facilitar al albacea, porque luego el albacea pues no sabe ni qué bienes, ni mucho menos si empieza una investigación, etcétera. Entonces, no es necesario, pero sí es idóneo cuando van a relacionar dentro del testamento esos bienes, o bien quieren dejar copias al lado de su testamento para pues estar preparado con la mayor información. Sus escrituras y su predial sería lo idóneo recomendable.
En un testamento se mencionan los seguros y cuentas bancarias. Se pueden mencionar como a nivel informativo, pero no van a formar parte de la sucesión, porque no forma parte los seguros de un patrimonio, porque justo el seguro va a tener un beneficio con el fallecimiento del testador, no antes. Si es un seguro de vida, pues obviamente con el fallecimiento de la persona. Entonces se pueden mencionar como fines informativos, pero los beneficiarios que ya se dijeron en los seguros y en las cuentas son los que se van a respetar. Es la lista de sucesores. Esto es muy importante porque en un testamento se realiza el patrimonio que involucra bienes de propiedad privada, pero cuando se tienen títulos parcelarios, se tiene que hacer la lista de sucesor y así pues platicar con el notario de que tiene ciertas propiedades y ciertas propiedades de carácter agrario. Y es así que se hacen dos instrumentos o en el propio testamento se hace un apartado que se llama lista de sucesores. Cuando hay un fallecimiento de un ejidatario, posesionario, cuando tenga ese carácter, se acudirá al Registro Agrario Nacional para hacer las formalidades y a que los beneficiarios se les entregue su título de parcelario a su nombre. Son dos formalidades diferentes y sí es importante porque esos certificados parcelarios no los pueden incluir dentro de un testamento público abierto, porque es como si no hayan dejado testamento, porque no es la formalidad que marca la ley para otorgar su testamento. ¿Cuáles son los requisitos? Pues nada más acudir ante notario, hablar por teléfono y hacer una cita, ¿no? Llevar una identificación oficial vigente, proporcionar los datos que se solicitan y pues ya una vez que se hace ese proyecto, firmar el testamento. En caso de poderlo hacer, si no se requieren 2 testigos. Un juicio de intestado puede ser muy duro para el bienestar emocional de nuestros seres queridos, además de largo y costoso, y durante el cual nuestros bienes no podrán ser tocados. ¿Queremos esto para nuestra familia? Un testamento lo evita y nos da el poder de decidir qué sucederá con nuestros bienes si algún día les llegamos a faltar. Más bien no si algún día, cuando les lleguemos a faltar. Los costos en el mes del testamento, en términos a nuestro arancel, se tiene un costo aproximado de 4,500 pesos ya con IVA. Si se otorga fuera de la notaría en casos especiales, se puede llegar a cobrar hasta el 50% más. Pero en la campaña septiembre, mes del testamento, se reduce más del 50%. Esto es de acuerdo a cada entidad. En el Estado de México, el costo para el año 2023 es 2,400 pesos para público en general y los adultos mayores 1,200 pesos. Ya incluye el aviso que se le da al Archivo General de Notarías, de los cuales se pagan derechos, por supuesto, y el IVA. Entonces es una gran oportunidad. Propiamente los notarios de toda la República hacemos un servicio social porque, pues sí, la dedicación para realizar un testamento y el trabajo, pues 1,200 pesos no, digamos, no sería redituable, pero es una aportación definitiva en nuestro compromiso de tener documentos para que se encamine a una paz social, que no haya conflictos. Muchas gracias, pues les reitero mi nombre, Rosa María Montiel Bastida, soy la titular de la Notaría Pública número 86 del Estado de México. Aquí pueden ver mis teléfonos. La notaría está en Avenida Independencia Oriente, los que son del Valle de Toluca, que supongo la mayoría, entre José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, enfrente de la Escuela Judicial. Ahí está la notaría. Todas las asesorías son gratuitas y estoy para servirles. Si hay dudas, con mucho gusto las respondo. Muchas gracias.